Y en este derecho internacional, en este mundo que estamos viendo, donde parece que la ley del más fuerte es lo único que se impone, vamos a hablar de economía. Tenemos un invitado muy, pero muy especial y te vas a enterar quién es con estas imágenes. ¿Creías que Argentina era el primer experimento libertario? No. Existen varios experimentos libertarios en el mundo y soy el único que viajó personalmente a cada uno de ellos. Milei está haciendo todo en función de ser el país más libre del mundo en teoría, y el problema es que nada avala que eso te va a llevar a un mayor crecimiento. El primer semestre de Milei ya da el aumento del 11% de la pobreza. Por ende aumentó en la misma cuantía que los otros dos gobiernos a lo largo de 8 años en total. Los países africanos, que los países africanos son los que menos presión tributaria tienen, los que menos gasto público tienen, son países africanos. O sea que en realidad él no puede decir yo quiero ser Somalia, él no puede decir yo quiero ser Guinea Ecuatorial. Entonces él lo que dice es yo quiero ser Irlanda. Y ya está con nosotros el señor Guido Agostinelli. Atención porque él sí es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y es autor de Falacias Libertarias y Experimento Libertario, su nuevo libro del que vamos a estar conversando. Bienvenido, Guido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a arrancar porque tengo un montón de preguntas para hacerte y me encanta porque incluso le has dado a tu experiencia y al primer libro un montón de viajes y cuestiones donde pudiste, me imagino, chequear bastante de lo que planteabas, al menos en la teoría. Pasó un año del gobierno de Javier Milei. ¿Qué cosas pudiste comprobar que estaban en Falacias Libertarias que has visto en el despliegue de estos 12 meses? Bueno, yo creo que todo lo que es el pragmatismo que podemos ver del gobierno, la intervención del mercado de cambios, que lo considero uno de los pocos logros, si así podemos decirle, del gobierno de Milei, esta estabilidad cambiaria, esta inflación que está a la baja, si bien a mi entender, por la canasta que mide, tendría que estar unos niveles un poquito más arriba, pero la tendencia es a la baja. Pero lo que quiero decir es... Echaron algunos funcionarios del INDEC, me parece, para contener eso. Claro, por eso yo siempre pongo el ejemplo de lo que es el alquiler. El alquiler mide, o sea, pondera, o sea, tiene un peso sobre esa canasta del 3,48% del total. Entonces, si vos se te va el salario, la mitad del salario en alquiler, bueno, ya esa canasta no te representa en lo más mínimo. Entonces... Pero sí hay una tendencia a la baja en general de alimentos, de ciertos productos que uno dice, bueno, ok, sí, estrangulaste tanto la economía, la asfixiaste tanto, que evidentemente nadie aumenta los precios porque no vende, ¿no? Entonces eso se está viendo y a mí entender no es solamente ese estrangulamiento, sino la estabilidad del tipo de cambio, lo que hace que la inflación tienda a la baja. Pero, sin embargo, ese único logro, si le podemos llamar así, es justamente producto de la intervención. O sea, el mercado de dólares en Argentina, el mercado cambiario, está muy intervenido. Está muy intervenido porque básicamente se sigue con eso, lo que llamamos dólar blend, o sea, un dólar oficial y el dólar que tiene también un componente del dólar financiero. Se emitieron bonos que son BOPREAL, que son promesas de pago a futuro de dólares, se sigue queriendo renovar la deuda, o sea que en definitiva está muy, digamos... Mano invisible, entonces exacto, poquito. No hay poquito. Y por eso mismo, eso es lo único que podríamos destacar como algo positivo. Después alguno me podrá decir, bueno, ok, pero a mí las prepagas se me fueron a las nubes. Bueno, ahí primó un poco la mano invisible y después la frenaron, ¿no? O lo que a mí me parece más grave, la contradicción más grave que hoy tiene el gobierno de Milei es que está poniendo techo a las paritarias. Claro. Con lo cual esto es totalmente antilibertario, ¿no? Para las paritarias, o sea, el salario es un precio más como tantos otros, ¿no? Obviamente es un precio que particularmente a los trabajadores le importa mucho, pero quiero decir, no deja de ser un precio que debiera establecerse. A los empresarios también. Claro, y a los empresarios también, pero no deja de ser pero fíjense lo que está pasando con camioneros, ¿no? Se ponen de acuerdo la parte empresarial y la parte de los trabajadores con el acuerdo salarial y lo que hace el Ministerio de Trabajo es que no lo homologa. O sea, no da el ok final estando las dos partes de acuerdo. O sea, más libertario no se consigue. Más libertad, las dos partes se ponen de acuerdo. Y sin embargo, el Ministerio de Trabajo dice no lo homologo. O sea que ahí están mostrando el hacha porque ahí se cae el argumento libertario. Por ende, a mí me parece que del primer libro que yo lo escribí cuando Milei estaba tercero en las encuestas, sí. O sea que yo no sabía que Milei iba a ser presidente, lo intuía, pero digo, no estaba Milei como presidente, yo veía muchas inconsistencias. Y me parece que en el accionar del gobierno esas inconsistencias se ven claras, porque justamente tuvo que operar de otra manera. Si hubiesen dejado el libre del mercado de tipo de cambio, se hubiese ido a los valores que muchos economistas decían, y que Milei ahora dice, miren cómo se equivocaron. Claro, pero ¿cómo ahora, no te vas a equivocar si vos me decís que dolarizás claro, y te digo que... Justo a eso quería ir. En campaña no, ya electo, daba entrevistas diciendo que el peso no valía ni excremento,
y ahora salen a decir como un logro que el peso se está valorizando. ¿Eso tiene alguna explicación teórica o simplemente que son incoherentes? No, para mí hubo un cambio de planes. O sea, claramente, de hecho, ¿quién iba a llevar adelante la dolarización? Hoy está fuera del gobierno. Ellos plantearon una dolarización que, a ver, también tenemos que agradecer de que no se dio la dolarización, porque hubiese sido mucho peor. Yo estuve justo para el libro también en El Salvador y en Ecuador, y en los dos casos la dolarización trajo consecuencias muy negativas. Trajo consecuencias que tienen mucho que ver con lo que nos está pasando acá, encarecimiento de la canasta básica en dólares. Entonces esto lo que trae es que te genera estabilidad en el mediano plazo. Igual en el caso de Ecuador tenemos una inflación cercana al 100% el primer año de implementación de la dolarización. O sea que lo que estamos diciendo es que en dólares se te encareció al doble el nivel de vida. Claro. Y a su vez después empieza una caída de lo que es la inflación. O sea que me parece que es un costo muy caro para estabilizar a la economía. Y en los dos casos, tanto en Ecuador como en El Salvador, fueron los países que menos crecieron en su región. Y a su vez fueron los países donde más perdió participación la industria sobre el total del PBI de ambos países. En el caso de El Salvador todavía más. En todo caso. Exacto, se financiera, sí, totalmente. Las finanzas, el comercio y sobre todo la actividad de importación, que es un poco lo que ahora termina siendo como lo más interesante para hacer en Argentina, ¿no? De hecho, si me preguntás un poco despojado de todo, ¿qué negocio te conviene hacer en Argentina? Te diría importar. Porque realmente hoy ya empieza a haber una apertura comercial importante y el dólar está relativamente barato, ¿no? Relativamente por ahora, ¿no? No sabemos ahí qué es lo que va a pasar. A mí me llamó siempre la atención cuando apareció en la prensa esta idea de libertarios, ¿no? Yo recuerdo, por lo menos desde mi adolescencia, no es hace tanto tiempo, que se le llamaba libertarios a anarquistas, digamos, a las corrientes más a la izquierda, incluso bastante radicalizadas por izquierda, por decirlo de algún modo, ¿no? Como lo único que sí creo que compartían esta idea de sin Estado. Pero hoy encontramos, bueno, que se habla de libertarios, libertarianos, de liberales, de neoliberales. ¿Son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre un neoliberal o un liberal libertario como se reivindica el actual presidente? Sí, a ver, yo en el libro, en los dos libros, en realidad, como llevan la palabra, uno era Falacias Libertarias, ahora este último es Experimento Libertario, hago la aclaración en una de las primeras páginas diciendo, che, en realidad hay un montón de corrientes, digamos, importantes, sobre todo que venían de la izquierda, que se autodenominan así. Yo los libros los titulé de esta manera para que justamente lo encuentren fácilmente e identifiquen, porque hoy en día la popularidad de Milei es innegable, incluso internacional, ¿no? Por lo cual no tiene nada que ver. Uno podría decir, bueno, en realidad sí quieren el exterminio del Estado, pero los libertarios lo que le suman a ese supuesto exterminio del Estado es que en realidad reivindican la propiedad privada, que no es una diferencia menor, ¿no? Porque no es lo mismo si vos dejás un Estado totalmente liberado, pero dejás a la propiedad privada en manos de los que más tienen, en realidad lo que estás haciendo es que quien ocupa el rol del Estado, por decirlo de alguna manera, es el capital. O sea, termina siendo a favor del capital totalmente. Pero así todo eso está también en disputa, ¿no? Porque en realidad el Estado, desde la misma concepción capitalista, también juega siempre a favor del capitalista o casi siempre a favor del capitalista. Por lo cual es algo extraño y por ende yo entiendo que a partir de eso es que los capitalistas del mundo, vamos a decirlo así de alguna manera, no están todos alineados con Milei. O sea, eso también hay que decirlo, ¿eh? Ojo, que puede sonar muy bien para llevar medidas extremas y tratar de hacer algo intermedio, pero en realidad al capital no le sirve que haya un desorden, que haya un caos o que haya un libertinaje. No le sirve. Por poner un ejemplo muy puntual, nosotros investigamos para el libro un caso en Londres en el cual se liberó una zona y se dijo que acá construyan todo lo que quieran. Libertinaje total. No hay código urbanístico, ¿no? Tanto que discutimos en la ciudad del código urbanístico, no sabemos bien para qué sirve. Bueno, delimita las acciones de lo que vos podés hacer dentro de la ciudad según las zonas. Bueno, ¿qué pasó? No invertían nada. Porque, claro, vos no te vas a animar a hacer un edificio de 50 pisos si no sabés que el de al lado te va a hacer uno de 60, y si no sabés que el de al lado te va a hacer uno de 100, y así uno de 150. No hay orden. No sabés qué plazas va a haber, porque imaginémonos si son todos edificios y no hay un pulmón, ¿no? Entonces todas esas reglas que imparte el Estado son necesarias. Entonces por eso no hay ningún experimento 100% libertario. Bueno, en el libro exploramos 3 muy chiquitos, pero fueron 3 grandes fracasos, vamos a decirlo así. Ya tenemos el spoiler, salió todo como el tuje. Escúchame, Guido, yo te preguntaba la vez que te entrevisté allá hace unos años por esto del índice de libertad económica, que todos nos sabemos el mantra de memoria, ¿no? Los países más libres son 10 veces, 40 veces, bla, bla, bla. Y vos le dabas una respuesta bastante contundente. Me acuerdo siempre de datosmacro.com, ¿era así? Sí. Bueno, ahora, después de los viajes y después de ir a ver muchos de estos países que están en el top de libertad económica, ¿qué nos podés contar? Sí, a ver, primero,
yo justo hace 2 meses escribí un artículo en una revista académica sobre el índice de libertad económica. Hay muchísima crítica, digamos, no quiero simplificarla, pero el índice de libertad económica, para decirlo de alguna manera, lo que trata de hacer es que efectivamente los países que más crecen sean los países que estén primeros en ese ranking, ¿no? Ajá. Pero no quiere decir que haya una ausencia del Estado, nada de lo que nos dice Milei, ¿no? Porque uno si dice, bueno, ok, la ausencia del Estado según Milei, ¿qué nos repite todo el tiempo? Bueno, que haya menos carga impositiva, menos impuestos. Bueno, los países que menor carga impositiva tienen son todos africanos, lo lidera Guinea Ecuatorial ahora. El país que menos gasto público tiene es Somalia. Entonces también. Y vos decís, bueno, ¿cómo lo encuentro en el índice de libertad económica? ¿Primero, segundo, tercero? No, están bien abajo. Entonces, claramente ahí hay algo que no cuadra en el relato libertario y en lo que se llama Heritage Foundation, que es una institución conservadora de Estados Unidos, que abiertamente dice que tiene intereses políticos, o sea, directamente se autodefine como conservadora. No es que yo la estoy acusando de conservadora, ¿no? Y a su vez pone cuestiones como la percepción de la corrupción, la percepción del funcionamiento de la justicia, o sea, percepciones, que generalmente los índices que son más respetados a nivel internacional no se basan en percepciones, se basan en datos objetivos, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que nos arroja es un país número 1 de hace varios años, que es Singapur. Yo me fui hasta allá, estudiamos en profundidad la economía de Singapur y te encontrás muchas cosas, pero voy a tratar de resaltar lo que considero lo más interesante. El 20% del PBI está explicado por las empresas estatales. Ajá. Una es Temasek Holdings, que lo que hace es tener acciones de distintas empresas del Estado que se dedican a absolutamente todo lo que se te ocurra y llegan al caso de Singapore Airlines. O sea que la aerolínea de bandera de Singapur es estatal y aparte entendamos que a diferencia de aerolíneas... ¿Será que todavía no se enteró Claro. que está ese caso que quieren vender aerolíneas? Claro, por eso. No, y aerolíneas, eso vale la pena destacarlo, es mucho más importante para Argentina que Singapur es para Singapur. Singapur es una ciudad-estado. O sea que en realidad Singapur se quiere asegurar que lleguen de todo el mundo a su país. Claro. Pero en realidad lo podría suplir, evidentemente, otras aerolíneas si se pusieran en el extremo. En cambio, en Argentina, el problema que tenés es que necesitas conectar todo el país, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, Singapur tiene el plan de viviendas más exitoso del mundo, o uno de los más exitosos del mundo. El 90% de la población tiene vivienda propia. Y lo que hizo Singapur, y esta es la parte que no te cuentan los libertarios, es que expropiaron tierras a mansalva. Y hoy el Estado es el mayor poseedor de tierras. Entonces, ¿qué hace? Te permite construir arriba de la tierra, pero ellos siguen siendo, el Estado sigue siendo el dueño de la tierra. Entonces vos tenés la potestad sobre tu departamento o tu casa solamente por 99 años. Vamos. Entonces después de los 99 años, eso... Todo tiene un tufillo zurdo lo que estás comentando. Sí, exacto. Y bueno, después están aumentando el IVA para dar un mejor sistema de salud, tienen educación pública, salud pública. O sea, en definitiva, uno cuando va a Singapur, y es un país lleno de restricciones de todo tipo, y ellos lo hacen saber todo el tiempo, cuando vos caminás por la calle de Singapur hay restricciones, no podés comer, no podés, no te pueden ni siquiera tratar de vender un producto con insistencia. Ese fue un caso muy raro, me llamaba mucho la atención. Ojo, si te insisten mucho al venderte algo, está prohibido, penalidad, cárcel, ¿viste? Vos decís, epa, es súper estricto. Pues lo que es, por ejemplo, el juego, lo que hacen es darle el monopolio, o sea, todo lo contrario a la libertad de mercado, a una sola empresa, para que tenga todo lo que son juegos de azar, una sola empresa los tiene monopolizados, y a su vez si un familiar tuyo va y dice que tenés problemas con el juego, queda prohibido tu ingreso a ese lugar. Entonces digo, es un país que claramente no tiene nada que ver con lo que profesan los libertarios, ¿no? Pero lo usan de modelo. ¿Por qué? Porque el índice de libertad económica le da primero. Y aparte, tener en cuenta también eso, ¿no? Que dijimos percepción de la corrupción. Hace más de 60 años que está el mismo partido en el gobierno, el PAP, Partido de Acción Popular. O sea que, ¿cuál es la concepción de corrupción? Digo, porque está claro que si vos no sos amigo, no conoces a alguien del Partido de Acción Popular, es difícil que te vaya bien. O es difícil que puedas hacer un negocio siendo oposición, ¿no? Entonces claro, hay una férreo oficialismo, no es muy democrática que digamos, con lo cual, bueno, Singapur claramente no tiene nada que ver con las ideas libertarias. O sea que lo de la casta tampoco aplica. Claro. Vos que estás del otro lado y no te puedes explicar cómo la inflación baja, pero la pobreza sube con Milei, mirá. ¿Sabías que 25 millones de argentinos y argentinas no poseen ingresos suficientes para cubrir la cesta de la compra? Hace un año, desde que Javier Milei asumió la presidencia. Desde entonces ha suprimido más de 11 ministerios y su mandato está transformando la vida de millones de personas. El presidente utiliza el descenso de la inflación para justificar sus políticas represivas que generan un grave retroceso en derechos. Baja la inflación, pero sube la pobreza. Guido, ¿cómo se explica esto? Sí, ahí a mí me parece, primero lo que hay que entender es que sube la pobreza. Esto sobre todo lo quiero resaltar porque Milei lo que hace, como siempre, es el cherry picking, la selección de datos para decirnos, no, en realidad la pobreza está bajando. Porque ¿cuál es la trampa que usa?
la medición oficial y la que tiene que responder más que nada un presidente, que es el funcionario número 1 del Ejecutivo, es la del INDEC, o sea, el ente oficial. El ente oficial muestra un 41,7 al cierre del semestre anterior, o sea, del año pasado, y en el primer semestre de este año arroja un 52,9, o sea, más de 11 puntos de aumento de la pobreza. Por lo cual, ese es el dato inexorable. Después lo que ocurre es que la UCA o la DITELA lo que hacen son proyecciones trimestrales y obviamente como le da la proyección también más alta en un momento de Milei, le da un poquito más baja después. O sea que evidentemente lo que va a ocurrir es que la pobreza va a tocar puntos de descenso, seguramente el segundo semestre dé un poquito más bajo, pero no llega a perforar como la recibe Milei, que esto es lo más grave, ¿no? O sea, esto se da en muchos indicadores de la economía, que se da lo que nosotros llamamos una sobrereacción, que se da inicial y después naturalmente se da una baja. El tema es cómo queda con respecto a lo que recibió, que ya era muy malo, porque un 41,7 de pobreza ya de por sí es bastante escandaloso. Y a su vez la inflación, evidentemente, como ya dijimos, la canasta, si bien está un poco vieja, vamos a decirlo así, un poco distorsionada, viene dando a la baja, con lo cual eso hizo que no tuviéramos más pobreza todavía. O sea que en realidad el primer sacudón de precios es el que mandó a más gente a la pobreza y después con la baja de la inflación hizo que esa pobreza vaya mermando un poco la aceleración de esa pobreza. Con lo cual es algo bastante lógico, típico de la A ver si lo entendí. La baja en la inflación no es que estamos mejorando, sino que empeoramos más lento. Claro, sí, por supuesto. Okay. Sí. Quédense con eso. No, y aparte, básicamente, a ver, yo a veces lo trato de hacerlo gráfico porque a veces nos engañan con esta cuestión de, sobre todo yo recibo mucho en redes, en mis canales, en Instagram, en todos lados. Me dicen, ¿y por qué no señalás que está bajando la inflación? Hagamos de cuenta que los precios lo determinara un solo agente. O sea, que yo soy el que determina los precios, ¿no? Y en diciembre te pega un sacudón y te aumenta un 25% de los precios, pero después te ajusto menos. En realidad, yo igual te estoy pegando un sacudón de precios. Por eso, en economía analizamos mucho lo que es la inflación acumulada. O sea, que esto es lo importante, porque si no, pareciera que ahora hay un descenso producto de que se aumentó exageradamente en diciembre, enero y febrero. Entonces es lógico que la inflación empiece a bajar porque hay baja actividad económica y a su vez porque hay apertura de comercio, que esto va a ocurrir. Esto siempre es con un costo muy grave en la industria y en el desempleo que viene aumentando considerablemente el desempleo, ¿no? Y los salarios. Y los salarios vienen a la baja, el salario formal es el que está más cerca de empatar la inflación, que acá hay que tener otra cosa, en cuenta, ¿no? Si supongamos que lo empate, ojalá que ocurra eso ahora en diciembre, que se empate al salario formal. Ahí lo que hay que tener en cuenta es todos los meses que se perdieron. Ese 25 que este año no se recuperó, porque todo el año, los gremios y las paritarias fueron reclamando que se fueron recomponiendo sobre los 2% o 1%, en la mayoría de los casos por debajo de la inflación, pero nunca recuperando ese 25% atrás. Y lo que más nos llama la atención es, hay un dato que apareció por parte del gobierno y era que el salario básico estaría en torno a los $1,100. ¿Qué lo explica? Eso es falso, pero para redondear lo que vos dijiste con un ejemplo es, si a vos perdiste en diciembre, enero, febrero, ¿qué era lo que pasaba? Vos usaste más la tarjeta, le pediste a un amigo, te endeudaste con alguna de estas casas que te prestan dinero muy fácil, y entonces en definitiva después tenés que pagar los intereses o tenés que recomponer eso. Bueno, con el salario como está hoy no pudiste devolver todo lo que perdiste todos estos meses. Y eso es el formal. Después vos tenés el informal que te da una caída estrepitosa y el público que te da una caída todavía más grande. Entonces, con respecto a tu pregunta de los 1.100, claro, él ahí, Milei lo que está haciendo es trampa, una vez más. Ahí él lo que toma es el dato del salario formal estable en la Argentina. O sea, que requiere una cierta cantidad de meses en que vos tengas un trabajo fijo. Ese promedio, que ya daba bastante bien comparado a lo que uno consideraba en la época de Alberto Fernández, ahí eso te da más o menos $1.000.000 de salario promedio. Con lo cual, para que entendamos, como todo promedio, ¿no? Hay quienes ganan 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, y hay quienes ganan menos. Entonces, el salario promedio ahí te da alrededor del $1.000.000, y esto lo que él hace es convertirlo en el dólar, que ya con un saltito que pega el dólar ya te quedó más abajo. O sea, que ese es el problema, que ahora va a entrar en esa trampa, Milei, ¿no? Porque se cansó de darnos los datos en dólares, y si llega a pegar un salto del tipo de cambio, que en algún momento eso va a ocurrir, si consigue endeudarse va a ser más tarde, si no consigue endeudarse va a ser más rápido, que ahí hay que ver cómo va a explicar, va a seguir explicando las cosas en dólares. O sea, porque le va a bajar el salario, este salario que él dice, que aparte se equivocó claramente, o lo hizo intencionalmente, digo, de decir el salario básico, no, es el salario promedio formal. O sea, que no está teniendo en cuenta la informalidad, que en Argentina es muy grande, la informalidad laboral supera el 40% en Argentina, y a su vez no tiene en cuenta los salarios públicos, o sea, en general, que generalmente están en un régimen
muy endeble, ¿no? Generalmente hay mucho, y eso es una deuda de los gobiernos pasados también, ¿no? Hay mucho que factura monotributo al Estado, hay muchos contratos muy, muy débiles, y eso no está contemplado dentro del salario promedio estable en la Argentina. A ver si me ayudas a entender esto. En diciembre del año 2023, un kilo de asado, que a los argentinos nos gusta mucho el asado, más o menos estaba a 2.500 pesos, que eran $2, si mal no recuerdo. Claro. Venimos ahora y está $10 el mismo kilo de asado. ¿Eso es inflación en dólares? Sí, sí, correcto. Sí, sí. Lo que está claro es a la parte que no cuenta Milei. ¿Por qué nadie la mide ni la muestra entonces? Claro, no, porque no le conviene al gobierno. Claro, cuando el gobierno nos dice, no, el salario aumentó de 300 a $1.000. Bueno, ok, ¿y cuánto aumentaron los precios? Por eso es que es una trampa metodológica. El salario real acá y en la China y en cualquier país del mundo se mide en función de lo que vos podés comprar. El poder adquisitivo es el salario real. O sea, salario sobre inflación, que encima estamos cuestionando la inflación. O sea que ni siquiera me pongo a decir, no, mira, en realidad la inflación no es la que debiera ser, sino lo que estoy diciendo es, bueno, ok, si lo medimos contra la inflación oficial del INDEC, que pondera muy mal las cosas que más gastamos, no da un aumento de salario, da una pérdida de salario en general en la economía. ¿Y esto por qué? Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno dice, bueno, ok, pero en realidad me estás mareando con la matemática, tanta matemática, ¿qué es lo importante? En definitiva eso se ve en el consumo, liso y llano, o sea, el consumo está cayendo, y el consumo cayó estrepitosamente este año, ¿por qué? Porque no alcanza, la que tenés en el bolsillo no alcanza. Entonces vos me podés medir la inflación como quieras, me podés decir que el salario crece como quiera, pero si el consumo cae es porque evidentemente ahí hay un problema estructural que termina de confirmar que los salarios están cayendo. Ojo, cada vez se están cayendo menos, eso también hay que tener en cuenta, porque las políticas de shock son políticas de ajuste fuertes en las cuales después se puede dar un pequeño rebote. Entonces, a no comerse esa curva, ¿qué es lo que hace Milei? ¿No? Empieza a comparar mes a mes. Fíjense, y ya se lo doy como anticipo, el año que viene, ¿qué es lo que va a hacer Milei? Va a empezar a comparar interanual. Va a dejar de comparar mes a mes y va a empezar a decir, en el interanual estamos ganando. ¿Por qué? Porque enero fue pésimo. Sí. Entonces, ¿qué va a decir? Miren cómo nos recuperamos con respecto a enero. Y ojo que eso es un arma de doble filo, porque lo que va a ocurrir también es que la gente va a sentir al gobierno más desconectado de la realidad, porque la gente le va a seguir sin alcanzar y el gobierno va a decir la economía está volando, ¿no? Como le gusta decir y exagerar. Que vuelan las jubilaciones. Claro. Hablemos de experimentos libertarios, a ver. Grafton, el experimento libertario que terminó mal. En este pueblo de Estados Unidos se aplicaron a fondo las ideas de Milei, pero salió mal. Ocurrieron homicidios, delitos y terminaron siendo atacados por osos. Las similitudes con el presidente argentino. ¿Qué pasó en Grafton, Guido? Bueno, yo me fui hasta ahí por el libro y la verdad que quizás voy a decir algo menos ganchero, pero lo menos importante fue lo de los osos, la verdad, para mí. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, sí, efectivamente hubo ataque de osos, no es que sea mentira, pero lo que quiero decir es lo más triste en realidad es que era un pueblo muy chiquito, con pocos habitantes, que de golpe fueron objeto de que los libertarios se movieran en masa hasta allá para tener incidencia sobre ese pueblo, ¿no? Entonces yo entrevisté a mucha gente que era histórica de ahí, gente grande, que fue con la que se prestó a hablar, porque otros no querían hablar y venían con un arma. O sea, los libertarios son súper violentos, todos armados, todos a la defensiva, y nadie quiso darme unas palabras. Y entonces pude hablar con la gente que residía ahí. Te hicieron sentir el rigor los guachos. Claro, sí, no, terrible. Aparte, después con lo que me contaron, dije, menos mal que no insistí, porque cuentan que siempre están armados, que circulan armados, que si te acercás a la casa ya te están apuntando, ¿viste? Todas cosas así medio fuertes para Estados Unidos, que bueno, igual tiene una tradición con respecto a este tema que a nosotros también nos choca más, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hablé con la gente que vivía históricamente ahí, obviamente no me pude juntar con un economista porque no encontré, y lo que me encontré en realidad fue un pueblo que ya estaba deteriorado antes de que entren los libertarios lo invadieron, y después lo que hicieron fue deteriorar más las condiciones, o sea, que era algo realmente difícil de lograr, porque era un pueblo que en realidad no tenía demasiada actividad económica, y no lograron hacer, o sea, lograron bajar las tasas, por ejemplo, municipales, y vos decís, bueno, ok, los comercios fueron corriendo a instalarse ahí. No había un comercio, no podía ir a comprar a un supermercado, tenía que cargar nafta, me tenía que hacer varios kilómetros para poder cargar nafta. Entonces, no reactivaron para nada la actividad. Lo único que hicieron fue deteriorar lo que tenían. El camión de bomberos, por ejemplo, no lo renovaban, no lo querían renovar. La seguridad, tampoco. Bueno, la recolección de basura, que fue lo que se armó el despelote de los osos, tampoco. Empezaron a hacer menos recolección de basura y por eso los osos se acercaron y terminaron haciendo un ataque a algunas personas. Entonces, a mí con lo que me llevo de ahí es que en realidad era un pueblo que tenía todo para ganar. O sea, que si realmente funciona, hubiese arrancado algo, hubiesen podido mostrarle al mundo, y me parece esa fue la intención de ellos. Decir, che, miren cómo con nuestra idea levanta, y sin embargo fue estrepitosa la caída.
y básicamente había casas abandonadas, digo, como para graficarlo. Entonces, vos decís, en Estados Unidos, que te cuesta pensarlo, igual Estados Unidos tiene lugares que son violentos y que son complicados, pero la verdad es que no he podido mostrar ningún logro, y por eso, cuando yo fui a juntarme a la reunión de ese mismo estado, New Hampshire, donde se juntan una vez al mes todos los libertarios, me junté, hablé con ellos, los libertarios de Estados Unidos, desconocían, hasta incluso me decían, ¿qué? ¿Grafton? No sabemos ni qué es Grafton. Yo no sé si fue en serio o no, pero lo que quiero decir es me negaban el caso de Grafton, el caso de los osos, porque justamente me parece que no les conviene tenerlo en su haber. Y como contrapeso, digo, también me fui, también para que lo tengan en cuenta, porque tengo también en mis redes sociales sobre ese tema, me fui a Marinaleda, que es todo lo contrario. En España, un pueblo, vamos así decirlo, como colectivista, vamos a decirlo así. Y que justamente lo que encontré fue al revés, pagan 15 euros al mes para tener su casa propia, que la construyen con cooperativas, expropiaron unas tierras de un duque y se las dieron justamente al pueblo, que lo que hace es administrar, plantar, tienen tanto alcachofas y las producen y las meten digamos, tienen toda una actividad industrial y las fabrican, digamos, las industrializan, y justamente tienen por 15 euros la vivienda propia, trabajan, ganan 1.200 euros al mes, y la verdad que es muy próspero. Entonces me parece que también en baja escala, esa comparación me parece que es bastante interesante, porque justamente los libertarios lo que pueden mostrar en baja escala es un fracaso, ¿no? Y del otro lado, no, evidentemente, igual Marinaleda está dentro de España, o sea que está dentro de un sistema capitalista. Bueno, Guido, dejá de mencionar este lugar que al Javo le va a caer peor que las papas fritas. Querido Cristian, hablemos de los BRICS. Bueno, hace poco se llevó a cabo la cumbre de los BRICS en Kazán, que prometía, entre muchas otras cosas, una expansión, ¿no? Ya el año pasado en Sudáfrica había habido una reunión donde incluso se aprobó el ingreso de Argentina, que Argentina rechazó, ni bien asumió Javier Milei. Pero con esta expansión, ¿no? Porque ahora ya no son los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, sino Brasil, BRICS más, ¿no? Como que hay una enorme cantidad de países que se incorporan, aparece como la discusión sobre estamos transitando hacia un nuevo paradigma global en la economía, en la producción. Ahí es cierto este declive hegemónico del que se habla de Estados Unidos y un poco este nuevo polo o esta multipolaridad que por ahí llega a convivir con esa hegemonía estadounidense que estaba pasando. No sé, ¿son realmente los BRICS un factor de poder mundial que pueda, no sé, hacer un contrabalance con la hegemonía estadounidense o el capitalismo que conocemos hasta hoy? Sí, a mí me parece claramente que sí. De hecho, si vos contabilizás el PBI sumando todos esos países, lo superan ampliamente a Estados Unidos, con lo cual me parece que es un contrapeso. Me parece que también no hay, porque teorías conspirativas sobre la caída de Estados Unidos, conozco desde que soy chiquitito, desde que estudio, y entonces también hay que tener cuidado con eso, porque uno piensa, bueno, Estados Unidos ya se cae, y están anunciando los activos libres de riesgo, para que todos lo entendamos. Si uno arma una cartera y la quiere hacer menos riesgosa, lo que hace es ponerle bonos del Tesoro norteamericano para que tenga riesgo cero. O sea, se consideran sin riesgo. Mientras eso siga siendo así, tienen el poder de la maquinita y de tener ciertas definiciones. Ahora, es cierto que se va a dar para mí una lenta caída. ¿Esto qué lo demuestra? Bueno, lo demuestra que sube el oro, cuando uno lo ve en términos de larga data, digamos, da una tendencia de la suba del oro. Ahora, al haber ganado Trump las elecciones, bajó un poco, pero esto es producto de que Trump prometió salir de las guerras, entonces eso también hizo que el oro, que es un activo de refugio, retrocediera un poco, pero cuando uno lo ve en el largo plazo da un aumento. Y el aumento de los Bitcoin del Bitcoin me parece que va un poco en ese sentido, si bien a mí no me parece un activo en general que sea muy noble, sí es lógico que se den estos aumentos en estos valores como refugio del dólar. Y esto nos muestra la debilidad del dólar, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una debilidad, me parece que no hay que esperar que de golpe Estados Unidos se caiga como un piano, me parece que eso sería incluso complejo para todo el mundo, ¿no? Incluso para China, porque es su principal mercado. Entonces, yo pienso que se va a dar un lento deterioro y que estamos dentro de ese lento deterioro de Estados Unidos. Y me parece que hay que esperar y que no haría una gran apuesta hacia Estados Unidos de cara a futuro. Si bien esta cuestión de Trump y también a medida que uno va amenazando, fijémonos en la vida real, en la vida de cada uno, ¿no? Esta amenaza, ¿no? Constante de, se pueden a producir en otro lado, más aranceles. Para mí eso muestra debilidad, ¿no? Porque cuando uno tiene un proceso noble en el cual atraer los capitales no necesita andar amenazando. Entonces, Trump me parece que desnuda un poco las limitaciones que tiene Estados Unidos. ¿Y puede cambiar algo del régimen financiero internacional a partir de los BRICS? No sé, ahora se prometió, además, se anunció que se iba a lanzar una moneda de los BRICS.
Sí, claramente sí. A mí lo que me parece es que si se llega a dar una moneda, va a poner digamos, en manifiesto la debilidad del dólar. De hecho, ya el euro, aunque uno ya lo tiene un poco internalizado, ha demostrado la debilidad del dólar porque arrancó una paridad similar y ahora tiene un valor superior el euro. O sea, el euro que a su vez también tuvo que ir y solventar a todos los países europeos que tenían dificultades. O sea, que no es que fue súper restrictivo en su emisión, como lo es un Bitcoin, de nuevo, por poner un ejemplo, como lo es el oro. Entonces, así todo, el euro, siendo laxos en cuanto a la emisión, han logrado revalorizarse frente al dólar, así que me parece que si van por el lado de una moneda, lo van a lograr. El tema siempre con las monedas, que lo que hay que tener en cuenta, que es lo que le pasó al euro, es que vos cuando creás una única moneda, siempre hay alguien que queda contento con el valor de la moneda y quedan otros descontentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La moneda generalmente trata de reflejar la productividad del país. Entonces, por eso cuando plantean, bueno, ok, unifiquemos una moneda Argentina-Brasil, que suena lindo, yo en principio diría, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros nos vamos a tener que adaptar al real. O sea, la moneda más dura es la moneda que generalmente se lleva el valor de esa moneda. Eso pasó con el euro y con el marco alemán. O sea, el marco alemán refleja mejor lo que vale el euro que lo que valía la moneda griega, por ejemplo. Del otro lado van a decir, al Astle sé como gusano, nosotros nos entendemos. Contame qué sentiste cuando lo viste a Milei, no solamente la foto con Xi Jinping, sino decir en una entrevista que los chinos eran un socio muy interesante, muy conveniente, que no joden para nada. Bueno, ahí me parece que él dejó de manifiesto eso, lo inexperto, lo impulsivo que es. Digamos, claramente no hubo nunca un posicionamiento total con China, sino lo que siempre se hace es tener en cuenta y estar abierto a todas las posibilidades en el comercio. O sea, que me parece que el que quedó mal él, claramente, aparte se rieron no solamente acá, sino en todo el mundo, porque había tenido mucha repercusión esas declaraciones. A ver, dentro de, más allá de que a uno le pueda sonar gracioso, a mí me parece que dentro de todo prefiero que haya aprendido así antes que siga con esa hostilidad, porque se nos vencen, yo porque veo mucho los números, si se nos llegaban a vencer el swap con China y no lo renovaba China, teníamos un problema serio y hoy teníamos el tipo de cambio volando por los aires. Así que en pos de que le vaya mejor al país, bueno, mejor que haya recapacitado en esta cuestión, que lo haya entendido. Aparte era tan sencillo como ponerse a leer la historia de China, tener aunque sea, no te digo ni siquiera leer, porque también capaz que es pedir demasiado, tener un asesor que te hable de cómo opera China, porque esto que descubrió él, ¿por qué lo tuvo que descubrir ahora? No se lo podía decir un asesor, no tenía alguien que sepa sobre la cuestión china, que China obviamente tiene una tranquilidad total que les da también la estabilidad política que tienen con respecto a cómo conforman ellos la política a través del Partido Comunista. Y justamente eso lo que hace es que ellos tengan una templanza, planes quinquenales, que lo que hacen es permitir organizar su economía, y a ellos no les cambia mucho ni que venga Trump 4 años, ni que venga Milei 4 u 8, ojalá que no 8, pero digo, puede pasar. No les va a cambiar mucho su mirada de largo plazo. Y me parece que eso es lo correcto, que eso es lo que tiene que hacer un Estado, una planificación a largo plazo, que es lo que nos falta en Argentina, ¿no? A ver, atención, porque ahí me están avisando, se empieza a sentir que sube la temperatura acá en el estudio, no te preocupes, cálmense del otro lado, mejor sí, preocúpate un poquito. Porque llegó el momento, querido Guido, de la famosa y bien ponderada pregunta que quema. El momento que más esperan del otro lado, además de, como decimos siempre, de ver el luquete de nuestro querido Cristian Arias. ¿Estás listo? Sí, ¿Para la sí, pregunta? claro, estoy listo. Ok, vamos con la pregunta entonces. Miren, ¿qué tal nos las hacen seguido? ¿Y si funciona? ¿Y si de repente la Argentina empieza a crecer? ¿Si de repente toda esta cosa estrafalaria y horrible que vemos y el puré que hacen con los jubilados y machacar y machacar y machacar y entregar ofrendas de sangre y dolor al dios de la economía funciona? ¿Hay alguna chance? Mirá, ahí tendríamos que definir qué es lo que funciona. A ver, justo que tocaste los jubilados. En jubilados no hay ninguna posibilidad que funcione. Eso ya te doy, te lo firmo acá. ¿Por qué? Porque justamente la fórmula que ellos fijaron de jubilaciones ajusta por la inflación pasada de ahora. O sea que ya lo que perdieron los jubilados no lo recuperan nunca más. O sea que no hay posibilidad que si vos sos jubilado y estás viendo esto, no sé si ven mucho stream los jubilados, pero digo, si lo están viendo, que sepan que sí, ¿eh? Sí, ojalá. Lo que quiero decir es, no hay posibilidad. No hay posibilidad de que eso mejore por la misma fórmula de gobierno, ¿tá? Y porque el gobierno está diciendo que va a reducir más el gasto. Entonces, ¿por qué aumentaría más las jubilaciones más allá de la inflación? No hay posibilidad que eso ocurra. Eso por un lado. Con respecto a los salarios, puede ser, ha ocurrido en los 90, que el salario formal privado levante y ojalá que supere al salario
a la inflación y haya un crecimiento en términos reales. Ahora, que el salario público se reivindique, no tengo la menor duda que eso no va a ocurrir. De hecho, los datos ya están mostrando eso. O sea que puede ocurrir como un paralelismo, como en los 90, en los cuales el sector formal, un sector acomodado, la clase media alta, sienta ciertos beneficios. De hecho, hoy en día, si te querés ir a Miami de vacaciones, está a buen precio. Entonces, efectivamente, puede funcionar para un sector de la sociedad, no tengo la menor duda. Puede funcionar, puede generar estabilidad, va a depender de la capacidad que tengan de endeudarse. Es algo que ningún economista puede saber. O sea que todos los economistas que te dicen esto se rompe o que esto va bárbaro, te están mintiendo. Cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? Porque dependemos de que obtener los dólares necesarios para el año próximo, que tenemos de deuda de vencimiento 20.000 millones de dólares. Si levanta un poco la economía solamente por el rebote estadístico, tenés 2.000 millones más que se requieren de dólares por cada punto de crecimiento en importaciones. Entonces, todo eso es un combo. Turismo que te empieza a dar cada vez más negativo. Cada vez nos vamos más afuera y gastamos más dólares y recibimos menos turistas, que encima gastan menos, son más mochileros, vamos a decirlo así. Lo que recibimos son más mochileros, nosotros vamos a los hoteles de muchas estrellas. Entonces, ese componente, y las importaciones es un gran atractivo para hacer. Las exportaciones, si bien puede funcionar bien al no tener sequía, lo que tenés es que las exportaciones industriales naturalmente tienen que tender a caer. Yo tengo mucho vínculo con el sector del vino y me dicen, mirá, estamos desesperados con los costos, nos aumentan los costos, nos empiezan a no cerrar. De hecho, dicho sea de paso, también como bienestar van a haber vinos de alta gama a buen precio en los supermercados hoy porque no pueden exportar. O sea que lo que tenemos es, depende para qué. Puede funcionar para un sector, sí. Ahora, para los más postergados, sin ninguna duda, esto no va a funcionar y nunca funcionó ninguna receta de este tipo. Guido, muchas gracias por estar con nosotros. Mostremos entonces toma, te lo dejo el para libro. vos. Bueno, muchas gracias. Tenemos entonces Experimento Libertario, de las ideas a la realidad. Enorme trabajo de nuestro querido Guido. Y bueno, esperemos vernos pronto. Sí, claro, cuando quieras.